adorar si no es verdad en mí? En vano canto a ti. Todo lo que haré, todo mi existir, lo que yo diré, te haga sonreír. Que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Quiero poder cantar tu nombre, adorar en espíritu y verdad. Que mi vida cante a ti. Yo me entrego hoy, todo te lo doy. Te quiero yo servir, mostrar tu amor en mí. Todo lo que haré, todo mi existir, de lo que yo diré, te haga sonreír. Que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Quiero poder cantar tu nombre, adorar en espíritu y verdad. Que mi vida cante a ti. Aleluya, aleluya, que mi vida cante a ti. Aleluya, aleluya, que mi vida cante a ti. Oh, aleluya, aleluya, que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Quiero poder cantar tu nombre, adorar en espíritu y verdad. Que mi vida cante, que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Quiero poder cantar tu nombre, adorar en espíritu y verdad. Que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Este 28, 29 y 30 de diciembre te esperamos en Infinito, en el cual tendrás 3 opciones para elegir. El kit número 1, el cual constará de los 3 días al completo. El kit número 2, el cual constará de las noches del jueves y el viernes y el sábado al completo. Y el kit número 3, el cual constará de las noches de los 3 días. No te lo puedes perder.
Buenas noches a todos, somos Iglesia Gran Comisión y como siempre todos los miércoles aquí estamos en esta misma hora. Para aquellos que nos sintonizan, ya sea los domingos, también por medio de este canal, pues gracias por estar con nosotros, sean todos muy bienvenidos. Yo creo que el tema y la fecha es bien propicia para poder hablar de ese amor revelado, el regalo divino. Y lo encontramos en ese amor redentor en Juan 3:16. Conociendo un poco el contexto de lo que es Juan 3:16, hay una conexión entre el nacimiento de Jesús, que es lo que celebramos el 24 de diciembre, y con ese propósito de nacer. Jesús resumió ese propósito en sus primeros años de nacimiento, en una conversación, oígame bien, una conversación clandestina con un fariseo. El versículo ocurre en la narrativa del Nuevo Testamento, en el tercer capítulo del Evangelio de Juan, que pone como por marco la ciudad de Jerusalén. Entendamos quién era Nicodemo. Nicodemo era miembro del consejo del Sanedrín. Llega de noche a hablar con Jesús, a quien llama rabí. En el judaísmo, un rabino es equivalente a un maestro, a excelencia. La palabra rabino deriva de la raíz hebrea rab, no sé cómo se pronuncia en hebreo, la cual significa en hebreo bíblico abundante o en arameo distinguido. Los milagros de Jesús han convencido a Nicodemo de que Jesús es enviado de Dios. En el comentario de Matthew Henry, nosotros encontramos que dice que se nos introduce aquí a un fariseo con nombre griego, Nicodemo, que significa vencedor de pueblo. Desde que los macabeos ejercieron el poder en Palestina, allá por el siglo II antes de Cristo, con frecuencia aparecen algunos nombres griegos entre la población judía, como por ejemplo Andrés, Felipe, Timoteo, etcétera. Y Nicodemo es uno de esos nombres. La palabra fariseo significa puro o literalmente separado. Pues los fariseos ponían gran empeño en la observancia externa de la ley para poder establecer su propia justicia. Su celo por la ley se había incrementado a partir de la helenización eh, pagana que el pueblo había contraído a fines del siglo II antes de Cristo. Recordemos que era el Imperio Romano el que estaba en ese momento teniendo lo que era el poder. Ahora, a este partido pertenecía Nicodemo y de él se añade a este versículo que era un arconte, es decir, era un principal o un magistrado del pueblo. Él era un buen conocedor de la ley y por lo tanto era también un escriba, es decir, alguien que conocía de gramática, que conocía como todo, y como expositor profesional de las sagradas escrituras, de la letra y de la gramática, y él era una persona muy notable en su campo. Dice Pablo en 1 Corintios 1:26 que entre los creyentes de Corinto no había muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No muchos, pero sí algunos. Y aquí tenemos uno. Aunque las cosas andaban mal en Jerusalén y eran tan pocos los fariseos y los gobernantes que creían en Jesús, había más de uno bien inclinado hacia el Señor. Y este era Nicodemo. Ahora, cuando él vino a Jesucristo, este vino a Jesús de noche, dice Juan 3:2. ¿Por qué vino de noche? Aquí pueden haber muchos comentarios, muchos criterios. Por eso al principio decíamos, esto fue producto de una conversación clandestina que tuvo Jesucristo con este fariseo llamado Nicodemo. Uno piensa que fue por prudencia y discreción. Cristo estaba todo el día ocupado en enseñar y curar. Y Nicodemo no quería pues ir a él de día para no interrumpirle en sus funciones cotidianas y esperaba más bien que el Señor pudiese recibirle en la quietud de la noche y en la hora de reposo. Además, Cristo ya comenzaba a tener ciertos enemigos y por eso era preferible que Nicodemo viniese a él de incógnito. No fuera que los principales sacerdotes se enterasen de que él estaba ahí y se enfurecieran todavía aún más contra Jesús. Ese era el criterio que uno tenía. Otros piensan
que fue por su gran interés de recibir las enseñanzas de Cristo. Mientras otros se daban al descanso, él prefería adquirir buenos conocimientos. No sabía cuánto tiempo permanecería Jesús en la ciudad, ni lo que en sí podría ocurrir entre aquella Pascua y la siguiente. Y por ello no quería desaprovechar la oportunidad de tener esta conversación de Jesucristo. Otros, en fin, opinan que fue simplemente por cobardía. No quería que como un fariseo, un magistrado, un juez, podríamos decir, lo vieran platicando con aquel que en ese momento era odiado por todos los judíos. Entonces, y él siendo miembro del Sanedrín, que lo vieran tener esa conversación. De ahí el interés de Juan en recordar ese detalle, en recordar ese detalle. Poco a poco iría perdiendo Nicodemo ese miedo inicial, como se ve en Juan 7:51. Fuese como fuese, lo cierto es que Jesús lo recibió amablemente y ahí comienza lo que es la conversación con Nicodemo. En respuesta, Jesús respondió y le dice a Nicodemo: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En Juan 3:5 al 6. Pero en Juan 3:16 se construye sobre la lección de Jesús a Nicodemo, que creer en Jesús es necesario para vida eterna. Y comencemos nuestra reflexión en lo que es en esta cita bíblica de Juan 3:16. Este versículo destila la esencia misma del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este amor redentor, fíjese bien, es un amor redentor que nos rescata de la perdición, encuentra su máxima expresión en el regalo incomparable de Jesús. Conociendo un poco lo que es el contexto, este versículo forma parte de ese diálogo entre Jesús y Nicodemo, ese fariseo, esta persona que era una eminencia dentro de lo que eran las leyes farisaicas. Jesús le explica la necesidad del nuevo nacimiento para poder entrar en el reino de Dios. Usted lo puede ver en Juan 3, versículo 1 al 21. Jesús presenta el amor de Dios como el motivo detrás de la entrega de su Hijo para la salvación de la humanidad. Se lo dice a alguien que es un intelectual, una eminencia en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Muestra la fuerza y potencia de ese pasaje que pudiéramos verlo hoy en día como un cliché, como algo que lo podemos recitar, lo podemos ver hasta en los buses, en los parabrisas de los buses, como algo muy tradicional. Mas, sin embargo, el mensaje, el mensaje que lleva ese versículo es un mensaje muy profundo. La conversación con Nicodemo ocurre al inicio del ministerio público de Jesús, estableciendo fundamentos teológicos esenciales, básicos y poderosos. En Juan 3:16 es parte de la sección más amplia sobre el testimonio de Juan el Bautista y la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Comencemos con un análisis un poco semántico y vea la frase: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera. Debemos de observar cuidadosamente cada una de las expresiones que encontramos en este versículo, porque todas esas expresiones contienen detalles de gran valor. Por ejemplo, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, debemos apreciar el énfasis que el evangelista hace en la grandeza y en la clase de este amor. El amor, esta clase de amor fue tan grande y esa grandeza de ese amor que dice de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿cuál es esa manera? Él no puede ocultar su asombro cuando se va acercando a considerar el amor de Dios hacia ese mundo hostil, hacia este mundo hostil. Su admiración es similar a la que expresa en su primera carta de Juan, cuando dice en 1 Juan 3:1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Recuerdo que esta era una canción que nosotros cantábamos al inicio de Gran Comisión. Somos exhortados a considerar
el grado tan infinito y la forma tan gloriosa en la que Dios nos ha amado. Esto nos ha de llevar necesariamente a adorarle con todo nuestro corazón y también a recordar que si en alguna pobre medida nosotros amamos a Dios, debemos reconocer que esto se debe a que Él nos amó a nosotros primero. Nunca olvidemos que es su amor el que hace posible el nuestro. En 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Otro detalle que debemos notar es que el objeto del amor de Dios fue el mundo. Ese fue el objeto del amor de Dios. Esto subraya la grandeza de este amor, que es capaz de abrazar al mundo entero, es decir, a la totalidad de la raza humana. No hay persona que quede fuera del alcance del amor de Dios, por más bajo que haya caído. No hay raza, no hay persona que por muy bajo que se considere que está dentro de la categoría del ser humano, no pueda ser alcanzado por ese amor. Es cierto que somos indignos de un amor así, pero Dios abre la puerta de salvación a todos los hombres por igual. Este amor no hace distinción de personas, porque no hay acepción de persona para con Dios. Toda la humanidad sin distinción está incluida en este amor. Por ejemplo, Nicodemo no estaba más cerca por ser judío, ni los samaritanos gentiles estaban más lejos por causa del pueblo al que pertenecían. Este amor de Dios, este amor de Dios ha derribado la pared de la separación entre judíos y gentiles, de modo que todo el mundo tiene acceso por igual. Por esta razón, no podemos estar de acuerdo con algunas personas que piensan de una manera a veces demasiado religiosa, que afirman que Dios solo amó a un grupo de elegidos. Por allá en una secta que dice que amó solo a los 144,000 y por lo tanto ellos tienen que esforzarse en salir a predicar, en hacer horas de predicación para poder ser parte de esos 144,000. La Biblia afirma que Dios amó al mundo y entregó a su Hijo para que todos los hombres pudieran ser salvos. Esto lo dice Juan 3:16, pero hay otras citas también que lo reconfirman. Por ejemplo, 2 Corintios 5:19, 1 Timoteo 2:3-4, 1 Juan 2:2, y podemos seguir mencionando más citas bíblicas que nos dan la justificación para poder entender cómo Dios amó a ese mundo. Desgraciadamente, no todos se benefician de su muerte, sino solo los que creen en Él. El llamado está para todos. El mensaje, el regalo es para todos, es para todo el mundo, pero solamente a los que creen en Él ese regalo llega. Pero potencialmente hay poder en Él para salvación de todos los hombres. Tampoco podemos aceptar la teología, por decir, católica, donde pone a la Virgen María por tener un amor tierno, que fue la madre del mismo Hijo, llegando al punto a afirmar que por sus súplicas y por la intercesión de ella, realizan virtud de su maternidad, nosotros podemos llegar ante su Hijo. Eso no es así. Y por lo tanto, el Padre se mueve a compasión nuestra por las súplicas que María pueda hacer. Creemos que todo esto es un grave error y las personas están totalmente equivocadas en estos elementos religiosos, puesto que lo que este pasaje dice es que de tal manera amó Dios al mundo. Es de Dios donde surge el amor hacia la humanidad perdida. Es Dios quien decide amarnos primero. Es Dios que muestra su amor hacia toda la humanidad, no hacia un sector, no a un pequeño sector de la población, sino que hacia toda la humanidad. Ahora, y dice que ha dado su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. El amor solo puede ser conocido en base a las acciones que produce. El amor que solo consiste en palabras no es amor verdadero.
Un hombre que dice que ama a una mujer, pero no lo demuestra, ¿cómo va a comprobar que ama a esa mujer? Alguien que dice que ama a sus hijos, pero no es responsable con sus hijos, ¿cómo sus hijos van a creer que su padre los ama? Entonces, cuando Dios dice que amó al mundo, hay una manera, de tal manera amó Dios al mundo. Y esa manera es que Él entregó lo que más amaba, lo que más quería, a su único hijo, que ha dado su hijo unigénito. Pero aquí vemos que Dios amó y Dios también dio. Así como Dios amó, Dios también dio. Y Jesucristo es el amor de Dios en acción. La grandeza del amor de Dios se puede apreciar en que Él ha entregado lo más valioso que tenía, a su propio Hijo, a su Hijo unigénito. El carácter unigénito subraya el carácter único de la relación eterna del Hijo con el Padre. Observemos que la palabra siempre habla de la relación entre el Padre y el Hijo, y lo hace en los mismos términos. Hay muchos principios, hay muchos versículos que hablan de esto. Y ese Hijo unigénito, Dios solamente tenía un hijo, y ese hijo que llevara su perfecta semejanza, y a la vez fue precisamente a este hijo unigénito con quien desde la eternidad mantenía una relación de amor y solaz, a quien entregó por los pecadores. Ahí el amor se hizo práctico, ahí el amor se concretizó. El Padre nos entregó lo que más quería, a su propio Hijo. Sin duda, no puede existir un don más grande que esto. El ejemplo de Abraham: entregó a su hijo, lo puso en propiciación y estuvo a punto de poder hacer el sacrificio. Pero Jesucristo sí se entregó. Él puso su cuerpo en sacrificio vivo. Y por supuesto, no había voluntades diferentes. Por un lado, la voluntad del Padre, y por otra, la del Hijo. Sin que era una sola voluntad. Y todo estaba decidido en un hecho mismo. Y por lo tanto, ese amor genuino que impulsaba al Padre a entregar lo que más quería, lo hizo por amor hacia la humanidad. Es un amor dispuesto a entregarlo todo por el bien de la persona amada, sin calcular el precio que se entregara. Y por último, Dios entregó a su Hijo amado para salvar a sus enemigos, aquellos hijos desobedientes que habíamos abandonado el hogar paterno en rebeldía, y con toda justicia merecíamos el castigo eterno. Por supuesto, ningún hombre en esta tierra haría algo parecido por aquellos que lo odian. Pero Dios es diferente a nosotros. Dice Romanos 5, 7, 8. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo con todo. Podría ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta cita bíblica a mí me encanta mucho, porque cuando dice en que siendo aún pecadores, siempre vamos a ser pecadores. Y dice, Cristo murió por nosotros. Todo esto nos debe de llevar a reflexionar sobre la gravedad del pecado de los hombres. Tanto es así que Dios tuvo que dar a su propio Hijo para salvarnos. Y continúa, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El amor de Dios también se puede apreciar en la grandeza de su propósito. Que ningún hombre se pierda. Ese era el propósito de la grandeza del amor de Dios. Que ningún hombre se pierda eternamente, sino que tenga vida eterna. Aunque el amor de Dios es tan inmensamente grande, no serviría de nada a aquellos que no creen en Él. Esta verdad se subraya tantas veces en Juan, específicamente en el versículo de capítulo 3, en el versículo 15, 16 y 18.
No debemos olvidar que esta corriente de vida no fluye automáticamente, sino que se pone a disposición de todo aquel que cree, dejando todo esfuerzo propio sin pretender mérito alguno para descansar como un niño en el Hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ningún esfuerzo, ningún esfuerzo propio, ningún mérito propio me va a llevar a poder alcanzar esa perfección, más que en la manera voluntariamente decidimos nosotros aceptar el sacrificio de su Hijo. La única condición que Dios pone es la fe. Esto está suficientemente claro y explícito en todas las escrituras. Sin embargo, mucha gente no lo quiere tener en cuenta insiste en añadir sus buenas obras y méritos personales. Pero todo esto no sirve de nada. Es un hecho que no merecemos la salvación, sino que se nos ofrece en virtud de la gracia divina, como un favor no merecido. Ahora bien, aunque el hombre no puede hacer lo que Dios ha hecho, esto es proveer la salvación, al mismo tiempo Dios no puede hacer por el hombre lo que éste tiene que hacer por sí mismo. Esto es aceptar la salvación por fe. Santos, Juan 3:16 es el evangelio en miniatura. No requiere, no se requiere gran esfuerzo para poder entender lo que Juan 3:16 nos quiere dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Vea el amor grande de Dios. No podemos nosotros perdernos en estas fechas tan importantes ese regalo. Navidad es un tiempo de dar. Navidad es un tiempo de poder compartir. Pero muchos de nosotros somos igual que un Nicodemo. Queremos llegar muchas veces a entender y comprender el amor de Dios, llegar a escondidas a platicar con Dios, a escondida a ponernos a los pies de Cristo y que nadie nos vea que nosotros hemos creído en Él y queremos tener ese tiempo de paz y comunión con Él, pero a escondida, que nadie sepa que nosotros hemos creído en Él. ¿No cree usted que muchas veces somos parecidos a este Nicodemo? ¿No cree usted que muchas veces nosotros tenemos ese contexto de amigos y nos esforzamos en poderle dar el mejor regalo? Nos esforzamos en poder darle lo mejor que a la luz nuestra él se merece, ya sea a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos, y procuramos darle el mejor regalo que nosotros consideramos que esta persona se merece. Y nos olvidamos de ese regalo que Dios dejó para que nosotros podamos disponer. Es una cuestión de voluntad, es una cuestión de deseo. Pero ¿quién le va a ofrecer ese regalo a estos amigos, a esta familia, a mis hijos, a mi esposa? Si yo tengo claro Juan 3:16, tendría que entender entonces que ese es el regalo que yo puedo entregar en Navidad. Estamos en esta época que se pone nostálgica, emocional y todo, y a veces invitamos a las personas a nuestra casa que lleguen y tenemos un buen tiempo de comunión, pero nos olvidamos cuál es el verdadero propósito en estas fechas. Nos olvidamos cuál es el verdadero sentir de esta fecha. Y el verdadero sentir es lo que Cristo hizo y el verdadero sentir por lo cual Él nació. Estas fechas son tiempos memorables. Estas fechas son tiempos donde nosotros tendríamos que pensar que ese regalo, el mejor regalo que nosotros podemos darle a nuestros amigos es el Evangelio y compartir con ellos el amor de Cristo. Que ellos lo vean reflejado en nuestra vida y en lo que nosotros somos, en lo que nosotros creemos. Que sea un tiempo para compartir, santos. Que sea un tiempo de comunión. Que en estas fechas especiales nosotros podamos tener presente que el mejor regalo que podemos darle a un amigo es compartir con ellos el Evangelio. Solo piense lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 revela el corazón del mensaje cristiano, proporcionando una visión profunda de ese amor divino, la oferta de salvación a través de Jesús y la necesidad de una respuesta personal de fe. Un proceso que comenzó desde la caída y que ahí está, y que usted puede tomar esa decisión ahora, y que usted puede tomar esa decisión de compartir ese regalo con las personas más cercanas. No pierda la oportunidad de personas llegan a su casa de poder compartir ese tiempo y compartir con ellos ese mensaje de salvación. ¿Continuará siendo un eslogan la escritura Juan 3:16? ¿O va a permitir que este mensaje verdadero cale en lo más profundo de su mente y cambie su forma de vivir para poder compartir con otros? Navidad es tiempo de compartir, y en estas fechas especiales, ¿qué mejor que compartir el mensaje de salvación? Gracias a Dios por ese tiempo. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de entender plenamente, Señor, que ese regalo que tú nos diste está en ese sacrificio de tu Hijo, Señor. Que cada uno de nosotros, Padre, los que nos están viendo por este medio, Señor, podamos entender, Padre, que no hay mejor regalo que poder compartir el Evangelio con las personas que nosotros más amamos, con las personas que nosotros más queremos. Que hagamos el compromiso, Señor, de compartir ese regalo con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, con nuestra familia que nos visitan, Señor, en estas fechas especiales, y que no dejemos ir esa oportunidad, Señor, de compartir el mensaje de salvación, Señor. Gracias, Padre, por esas personas que están escuchando este mensaje, Señor, y que han decidido, Señor, compartirlo también con otros. Bendícelo, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Solo quiero terminar con esta pregunta. ¿Continuará siendo un eslogan la escritura de Juan 3:16? ¿O va a ser algo fundamental en su vida? Que el reto sea compartir ese regalo con las personas que no conocen de Cristo, y que ellos puedan entender que Cristo nació en una fecha como estas, y que Él murió y Él resucitó, y que Él nos da vida eterna por medio del sacrificio y por medio de esa sangre derramada en una cruz. Somos Iglesia Gran Comisión. Gracias por haber estado con nosotros esta noche, y les deseamos de todo corazón una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que el año 2024 sea de mucha bendición para nuestras vidas, y que los propósitos que nos pongamos en este año, pues Dios pueda cumplirlos en nuestras vidas. Bendiciones, saludos. Cadenas romperá, todos le adoran. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al
Señor.